Vamos a comenzar la segunda parte del tema de alumbrado y señalización óptica. En el tema anterior llegamos hasta las luces de cruce o corto alcance. Hoy vamos a comenzar el tema con las de antiniebla. Después seguiremos con la segunda parte, que es señalización óptica. Comenzamos con la luz antiniebla. Para empezar, la luz antiniebla delantera no es obligatoria y será de color blanco o amarillo selectivo. Blanco o amarillo selectivo, y puede llevar dos. Como no es obligatoria, no dice deberá, sino puede llevar dos. Blanco o amarillo selectivo. Generalmente ahora salen de color blanco. En la parte posterior llevará una o dos de color rojo. Una o dos de color rojo obligatorias. En la parte delantera son opcionales y en la parte posterior obligatorias. En las motocicletas con o sin sidecar llevarán una o dos delante y una o dos detrás de color blanco delante y rojo detrás, opcionales en ambos casos. Motocicletas sin sidecar, una o dos delante, y motocicletas con sidecar también una o dos delante y una o dos detrás, incluidas las motos históricas como esta pieza del Museo Cubana. En los vehículos de tres ruedas, incluidos los cuadriciclos no ligeros, blancas o amarillas delante y rojo detrás, opcionales. Ojo, en estos vehículos, igual que en las motocicletas, opcionales. Hasta 1,30 m una delante y otra detrás, y si mide más de 1,30 m, dos delante y dos detrás, como en las de posición y en las de cruce que veíamos anteriormente. ¿Y qué pasa con los ciclomotores? Pues vamos a ver. Ciclomotores, prohibida. Qué curioso, ¿verdad? En las motocicletas, opcional, delante y detrás. En los ciclomotores, prohibida. La luz de antiniebla trasera solo se llevará encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como puede ser con niebla espesa, lluvia, ojo, muy intensa, fuerte nevada y nubes densas de polvo o de humo. Quiere decir que solamente en estas condiciones se puede utilizar. Ojo, si no, no. La luz antiniebla trasera dice que irá siempre acompañada del alumbrado de posición y además con el de cruce, carretera o el de antiniebla delantero. O no y, porque el de antiniebla delantero hemos dicho que no es obligatorio. Posición, cruce, carretera o el de antiniebla delantero. Y llevarán una o dos de color rojo. Ojo, la lluvia tiene que ser muy intensa. En la parte delantera, intensa, para poderla utilizar. En este caso, cuando la lluvia sea muy intensa, tenemos obligación de utilizarla. Que quede claro, niebla espesa, lluvia muy intensa, fuerte nevada y nubes densas de polvo o de humo. Antiniebla trasera. Los remolques y semirremolques, excepto los especiales, deben llevar una o dos de color rojo obligatorias. Lógicamente, como hablamos de la parte posterior, tienen que ser de color rojo, obligatorias. Y ahora vamos a ver la utilización de las luces de antiniebla. El alumbrado antiniebla de la parte delantera se utilizará en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad, en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa. Ojo, lluvia intensa. En el de la parte posterior es muy intensa. Nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier otra circunstancia análoga. Y también podrá utilizarse aislada o simultáneamente con el de corto alcance o incluso con el de largo alcance.
y también podrá utilizarse en dichos casos en tramos de vías estrechas con muchas curvas. Ojo, pero tiene que estar señalizado con esta señal que vemos aquí, ¿eh? Se entiende por calzadas estrechas aquellas que tienen una anchura de 6,5 metros o inferior, pero señalizadas con esta señal, si no, no vale. En cuanto a la utilización de la luz de antiniebla trasera, pues dice que solamente deberá llevarse encendida cuando las condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables, como en caso de niebla espesa, ojo, lluvia muy intensa, fuerte nevada, nubes densas de polvo de humo, como decíamos, la luz de niebla posterior solamente cuando las condiciones de visibilidad sean muy escasas, o esa lluvia muy intensa, o esa niebla espesa, o fuerte nevada, o nubes densas de polvo o de humo. La puesta en servicio de la luz antiniebla trasera deberá indicarse con una luz amarillo auto en el salpicadero. Obligatoriamente, al poner en funcionamiento la luz de niebla de la parte posterior, se tiene que encender en el salpicadero una luz de color amarillo auto. Y vamos a ver un resumen de la luz de niebla trasera. Para empezar, delante no es obligatoria. En la parte posterior sí. ¿Para quiénes? Pues para automóviles, remolques y semirremolques. No tienen obligación ni las motocicletas, ni los vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos ligeros, ni los vehículos remolcados especiales. Automóviles, remolques y semirremolques. Decíamos en otra diapositiva anterior que al encender la luz de niebla de la parte posterior, en el salpicadero tiene que aparecer una luz de color amarillo auto. Aquí la tenemos, luz testigo de color amarillo auto. Esta sería la de la parte delantera, que es de color verde opcional. Ojo, la de la parte posterior es obligatoria, color amarillo auto, porque la luz de niebla posterior es obligatoria. Como la luz de niebla de la parte delantera no es obligatoria, tampoco es obligatoria la luz testigo, pero se la lleva de color verde. Y diferenciamos las luces de niebla de las de cruce y carretera, porque si os dais cuenta, aquí cruza una barra en vertical y aquí no. Antiniebla trasera, antiniebla delantera. Luz testigo obligatoria y de la parte delantera no obligatoria. Vamos con el resumen de la luz antiniebla delantera y trasera. Delantera, en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo y también en vías estrechas con muchas curvas, entendiéndose, decíamos, por calzadas estrechas aquellas que tengan una anchura de 6,5 metros o inferior. En cuanto a las traseras, niebla espesa, lluvia muy intensa, ojo, en la parte delantera era lluvia intensa, aquí es muy intensa, fuerte nevada y nubes densas de polvo o de humo. Vemos que en la parte posterior todo es muy fuerte. En eso se diferencia de la parte delantera, porque la de la parte delantera no es obligatoria y esta es obligatoria. Y es obligatoria precisamente para que en esas condiciones de esa escasez de visibilidad nos vean otros conductores. Y ahora vamos a ver otras luces que, sin ser del sistema de alumbrado ni de señalización, están ahí y es necesario conocerlas. Vamos ya con esas luces que decíamos. Luz interior. Es obligatoria para los vehículos destinados al servicio público de viajeros, como por ejemplo autobuses, taxis, esos son los que tienen obligación. Un turismo, por ejemplo, pues no tiene obligación. ¿Y la luz de placa de matrícula trasera? Pues se tiene que iluminar cuando encendemos el alumbrado de posición. Y la placa posterior de servicio público, SP, la que llevan los taxis, camiones, autobuses, se tiene que iluminar igual que la placa de matrícula y entrará en servicio cuando encendamos el alumbrado de posición. Y el alumbrado de contador taxímetro, el viajero tiene que saber cuánto le cuesta. Entonces, al producirse la bajada de bandera, se tiene que encender una luz para que el ocupante del taxi, el viajero, pueda saber lo que le va costando en cada momento. Antes eran mecánicos y llevaban una luz.
ahora los taxímetros son digitales y realmente no hace falta esa luz. Ya el sistema digital hace que el conductor pueda ver desde el asiento trasero. Y por último, la luz verde, esa que llevan los taxis en la parte superior, que todos sabemos lo que significa, que va en condiciones de ser alquilado. Cuando necesitamos un taxi allá a una hora determinada de la mañana, cuando venimos de fiesta, y allá lejos vemos una luz verde, se nos alegra el espíritu pensando que ya nos llevan a casa. Bueno, pues esa luz verde tiene que ir en la parte superior derecha del vehículo. Vamos con la primera evaluación del tema. ¿Tiene obligación de llevar luz de niebla delantera un turismo? Pues no. Las luces delanteras de niebla no son obligatorias para ningún vehículo. No. Respuesta B. Segunda pregunta. ¿De qué color es la luz de niebla delantera? Pues decíamos que puede ser de color blanco o amarillo selectivo. Blanco o amarillo selectivo. Respuesta C. Y tercera pregunta. ¿Podemos utilizar la luz delantera de niebla con lluvia? Pues claro que sí. La respuesta B dice, no, utilizaremos solo luz de cruce. Como norma general con lluvia, luz de cruce. Pero ¿podemos utilizar, dice la pregunta, alumbrado de niebla delantero? Pues claro que sí. Ojo, sí podemos. Lo que pasa es que la lluvia tiene que ser intensa, pero es que sí que podemos. Como norma general, luz de cruce. Pero también podemos llevar el de niebla delantero si la lluvia es intensa. Por lo tanto, sí que podemos. Respuesta A. ¿Tiene obligación de llevar luz de niebla en la parte posterior un remolque? Pues sí, remolques y semirremolques. Una o dos de color rojo. Sí, respuesta B. ¿En qué casos tiene que llevar encendidas las luces de niebla posteriores un turismo? Pues solo cuando la lluvia sea muy intensa, si no, no, ¿eh? Con lluvia muy intensa. Respuesta C. Solo con lluvia no vale. Lluvia muy intensa. Al poner en funcionamiento las luces de niebla traseras, ¿tiene que encenderse en el salpicadero alguna luz testigo? Pues sí, una luz de color amarillo auto. En el salpicadero tiene que aparecer una luz de color amarillo auto, que le indique al conductor que va encendida la luz de niebla de la parte posterior porque puede ir molestando. Por ese motivo se tiene que encender una luz testigo de color amarillo auto. Respuesta B. ¿Podemos llevar encendidas las luces de niebla y las de cruce a la vez? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Podemos llevarlas a la vez. ¿Podríamos llevar encendidas a la vez las luces de niebla delanteras, cruce, cartera y niebla trasera? Pues claro que sí, pero ojo, solo si la niebla es espesa, porque la de la parte posterior dijimos que podíamos llevarla encendida cuando la niebla fuera espesa. Si no, está claro que no. O sea que sería la respuesta B. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Qué luces debemos utilizar al circular con niebla? Posición y cruce, niebla delanteras o niebla delanteras y traseras. ¿Qué dice aquí? ¿Qué luces debemos? Las delanteras no son obligatorias, por lo tanto no debemos. Eliminada. Niebla delanteras y traseras tampoco, porque las delanteras volvemos a decir que no son obligatorias. Pero sí posición y cruce, esas tienen que ir siempre. Posición y cruce siempre, porque las de niebla delantera no son obligatorias y aquí dice debemos. Por lo tanto son las de posición y cruce, porque niebla delantera y traseras simplemente dice con niebla. Las traseras sería niebla intensa, por lo tanto no puede ser. Simplemente dice niebla, pues sí podemos. Pero está claro, las delanteras no son obligatorias. Y habla de deber, no debemos porque no son obligatorias. Entonces es la respuesta A, posición y cruce. Esa siempre, haya niebla, llueva, nevada, posición y cruce siempre. Pero luego además podemos llevar las delanteras si la lluvia es intensa y si la lluvia es muy intensa también las traseras. Pero en principio posición y cruce. Vamos ya con la señalización óptica.
¿Qué son los catadióptricos? Pues son esos dispositivos que cuando incide sobre ellos la luz de otro vehículo parece como si tuviera luz propia. Esos son los catadióptricos. Ojo, que no son catedráticos, porque una vez, dando una clase de alumbrado, estaba allí el último de la fila y había una pregunta en aquellos tiempos que salía mucho en los exámenes que decía: ¿tienen obligación los automóviles de llevar algún complemento de luces traseras? Y la respuesta era sí, los catadióptricos. Bueno, pues este chico, que no sé qué tendría en contra de los catedráticos, contestó: sí, tienen que llevar dos catedráticos rojos colgados atrás. Os podéis imaginar dos catedráticos colgados, que en aquella época, él decía rojos, que en aquella época eran todos amarillos, claro. Bueno, pues algo tendría en contra para decir esto. Esa fue la anécdota del día. Vamos a ver los catadióptricos. Delante del vehículo, no obligatorios y no triangulares. Si los llevan, serán de forma no triangular. Color blanco. Remolques obligatorios. Para el resto, no son obligatorios. Detrás, obligatorios. Color rojo. Forma no triangular, salvo en los remolques y semirremolques, que en estos sí será de forma triangular. ¿Cuántos tiene que llevar? Automóviles, excepto motocicletas y vehículos de tres ruedas, dos detrás de color rojo, obligatorios. Motocicletas, uno detrás, obligatorio, y uno o dos opcionales en los laterales. Y aquí vemos en una motocicleta los catadióptricos de color amarillo auto en los laterales que comentábamos en la diapositiva anterior, opcionales. Uno detrás de color rojo y opcionales amarillo auto en los laterales. Tanto en los ciclomotores como en las motocicletas, uno en la parte posterior de color rojo, en ambos casos obligatorios. Si os acordáis, en la diapositiva de posición cruz y carretera decíamos, en estos vehículos, los de tres ruedas y cuadriciclos, decíamos hasta 1300 milímetros, uno, a partir de 1302. Bueno, pues no sabemos por qué motivo, aquí es hasta 1000 milímetros 1 y a partir de 1000 milímetros 2. Y opcionales 1 o 2 en los laterales de color amarillo auto, igual que en las motocicletas. Lo que cambia es la anchura del vehículo. Decíamos hasta 1301 y a partir de 1302 en posición cruz y carretera. Y niebla. Aquí, en este caso de los catadióptricos, es hasta 1000 milímetros 1 y a partir de ahí 2. Vamos a ver la luz de gálibo. Y la finalidad de este alumbrado es indicar la anchura total del vehículo. Dice que se instalará lo más cerca posible del borde exterior del vehículo. Son esas que llevan los camiones, generalmente en la parte superior, para hacerle visible, para saber hasta dónde llega de ancho, porque especialmente cuando se cruce con otro vehículo también ancho, puede ser peligroso. Y la finalidad esa es indicar la anchura total del vehículo. Y es obligatoria para remolques y semirremolques y para automóviles, excepto motocicletas y vehículos de tres ruedas, siempre que midan más de 2,10, porque entre 1,80 m y 2,10 es opcional. Entre 1,80 m y 2,10 es opcional. Aquí vemos claramente en esta fotografía las luces de gálibo. Vemos cómo van situadas en los bordes exteriores. La finalidad es hacer visible al vehículo, la anchura total del vehículo. Y este alumbrado de gálibo se utilizará cuando deba utilizarse el alumbrado de posición, como veíamos al principio del tema, entre el ocaso, aquí lo tenemos, y la salida del sol, o sea, entre la puesta y la salida del sol. Aquí vemos en este vehículo articulado las luces de gálibo en la parte delantera y en la parte posterior. Y de paso, las luces de posición laterales de color amarillo auto que veíamos en el alumbrado de posición también puede servir para marcar el gálibo lateral del vehículo.
En este caso sería amarillo auto. Vamos ya con las luces de señalización de maniobra. La luz indicadora de dirección tiene como finalidad advertir a los usuarios que quiere cambiar de dirección a la derecha o a la izquierda. Debe llevar un número par mayor de 2 en los bordes exteriores y lateral del vehículo y el color será amarillo auto. Color amarillo auto, tanto delante como detrás y en los laterales. En las motocicletas, 2 delante y 2 detrás. Obligatorias, tanto delante como detrás. Color amarillo auto como en todos los vehículos. No sé si os habéis dado cuenta que en el primer grupo, el de los automóviles, excepto motocicletas, decíamos un número par mayor de 2. Ojo, un número par mayor de 2. En las motocicletas, que era la diapositiva anterior que decíamos, 2 delante y 2 detrás. Y ahora, 2 por lado. En un turismo, por ejemplo, un número par mayor de 2. En una motocicleta, 2 delante y 2 detrás. Y en estos, 2 por lado. Qué curioso, ¿verdad? Color amarillo auto. Qué curioso. Turismos, un número par mayor de 2. Motocicletas, 2 delante y 2 detrás. Y en estos, 2 por lado. Ahora vamos a ver qué pasa con el grupo siguiente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahora con las luces indicadoras de dirección en los ciclomotores. ¿Habrá sorpresa? Pues claro que ha habido sorpresa. Opcionales. En la motocicleta obligatorias. En los ciclomotores opcionales. 2 por lado. Vamos a ver qué pasa ahora con las luces indicadoras de dirección en los remolques y semirremolques. Un número par detrás del vehículo de color amarillo auto. Un número par detrás del vehículo. Número par. La finalidad de las luces indicadoras de dirección es advertir los desplazamientos laterales. Antes de realizar un desplazamiento lateral hay que advertirlo, hay que señalizarlo. También para indicar un giro a la izquierda o avisar al conductor que le sigue que tiene intención de adelantar. Está claro. Para advertir los giros o desplazamientos a la derecha o para indicar que se permite el adelantamiento. En estas situaciones, nuestra obligación es advertirlo con las luces indicadoras de dirección. La luz de marcha atrás se utilizará para iluminar la vía por detrás del vehículo. Cuando nosotros circulamos marcha atrás, el resplandor de la luz nos permite ver, no es que se vea muy bien, pero bueno, nos permite ver si hay algún obstáculo detrás, si es de noche, claro. Esa es una finalidad. Otra es advertir a los demás usuarios de la vía que el vehículo va o está a punto de ir marcha atrás. Claro, si yo estoy detrás de ese vehículo y veo que se enciende la luz, sé que ese vehículo va a venir hacia mí. Entonces yo tomo las precauciones necesarias. Y serán una o dos de color blanco situadas en la parte posterior. Una o dos de color blanco situadas en la parte posterior. ¿Y quiénes tienen la obligación? ¿Qué vehículos? Dice que los automóviles, con excepción de las motocicletas. Quiere decir que las motocicletas no tienen obligación. ¿Pero pueden llevarlas? Segunda parte, opcional. ¿Para quiénes? Para vehículos de 3 ruedas, cuadriciclos, remolques y semirremolques. ¿Y las motocicletas? De 3 ruedas, cuadriciclos, remolques y semirremolques. Tampoco están aquí las motocicletas. Lo que quiere decir es que si no son obligatorias y tampoco son opcionales, que no las puede llevar. Tampoco aclaran por qué. Entonces está claro, las motocicletas, olvidarse de ellas. Y ahora vamos a ver cuántas luces de marcha atrás tienen obligación de llevar los automóviles, porque hemos dicho que es obligatoria, menos para las motocicletas, está claro. Vamos a ver. Una
aquí vemos en este autobús que lleva una nada más. O dos, en este caso dos. Una o dos. Si lleva una, aunque el reglamento no dice que en el lado derecho, pero generalmente la llevan en el lado derecho, porque cuando llevan una de marcha atrás llevan una de niebla posterior. Y entonces, para llevar las mismas, ponen una de marcha atrás en el lado derecho y de niebla, que es lógico, en el lado de la circulación, en el lado izquierdo. Y si lleva dos, pues simétricas, una a cada lado. Una o dos, de color blanco. La señal de emergencia tiene como finalidad advertir que el vehículo representa temporalmente un peligro para los demás usuarios de la vía. Dice que llevará un número igual que los indicadores de dirección. Está claro. Son los mismos indicadores de dirección. Y está claro, ¿eh? Advertir que el vehículo representa temporalmente un peligro para los demás usuarios. Quiere decir que la señal de emergencia solamente se puede poner en funcionamiento por emergencia. O sea, no para ir a tomar café ni nada de eso, o para que el guardia sepa que estamos por allí. No, 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 de eso nada, ¿eh? Solamente por emergencia. La señal de emergencia es obligatoria para los automóviles y sus remolques, automóviles y sus remolques y semirremolques. En las motocicletas es opcional y en estos vehículos especiales pues es obligatoria no en todos, pero sí en la mayoría. Resumiendo, luz de emergencia, obligatoria. Ojo, ahora en este momento no es luz de emergencia, es señal de emergencia. Obligatoria para los automóviles, remolques y semirremolques. En las motocicletas es opcional y en los vehículos especiales, no en todos, pero sí en la mayoría, también es obligatoria. La señal de emergencia se utilizará en las inmovilizaciones que tengan lugar en autopista o autovía o en lugares o circunstancias que disminuyan la visibilidad. En las inmovilizaciones por emergencia dentro de un túnel o paso inferior. Está claro, ya lo veíamos en el tema de inmovilizaciones, de detenciones dentro de un túnel. Rápidamente, si es por emergencia, la señal de emergencia, aparte del alumbrado correspondiente. Y cuando realice un servicio de urgencia con un vehículo no prioritario, también lo veíamos en el tema de preferencias de paso, cuando un conductor lleva por emergencia a un ciudadano al hospital, por ejemplo, pues lo indica con la señal de emergencia, con el claxon o con un pañuelo, decíamos. Y también cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima exigida y exista peligro de alcance. Claro, cuando va circulando por emergencia o cuando hay una situación también de emergencia en la circulación, pues también para que los demás conductores se enteren de lo que está ocurriendo ahí y que ese vehículo lógicamente va despacio o aminora la marcha. También tienen obligación de poner en funcionamiento la señal de emergencia los vehículos de transporte escolar, como vemos aquí, o de menores cuando realicen paradas para subir o bajar viajeros, para que los conductores se enteren de lo que puede ocurrir, que un niño puede cruzarse, en fin. También los vehículos inmovilizados o en movimiento, ojo, puede estar inmovilizado, como en este caso, o en movimiento para señalizar su presencia y el peligro que pueda constituir por causa de emergencia. Decíamos que en autopista o autovía, por ejemplo, si tenemos una avería y el vehículo puede seguir circulando, que seguiremos hasta la próxima salida y ahí abandonamos la autopista. Bueno, pues en ese caso, como el vehículo posiblemente circule lento por la avería que tiene, pues ahí llevaría encendida también la señal de emergencia. Al poner en funcionamiento la señal de emergencia, deberá encenderse en el salpicadero una luz testigo de color rojo intermitente. Ya que estamos hablando de la luz testigo, os voy a contar un secreto, pero esto que no trascienda, que no salga de aquí, esto entre nosotros. Dando el tema de luces una vez, hablábamos de la luz testigo de niebla, que ya comentábamos que tiene que encenderse al poner en funcionamiento la de niebla posterior. Y ella, con esto de la luz testigo, esta, la otra, hablábamos de salpicadero, y ella, la pobre, con esto del salpicadero, se ve que no entendía muy bien qué era eso, y al día siguiente viene y dice, explícame qué es eso de salpicadero, porque ayer cuando fui para casa iba mirando todos los salpicaderos de los coches y no veía ninguna luz. La pobre entendió por salpicadero la parte de abajo del coche donde salpica el barro, claro.
Vamos ya con la luz de frenado. La finalidad es indicar a los demás usuarios de la vía, que circulan detrás, claro, que el conductor de este está accionando, como vemos aquí, el freno de servicio. Aquí vemos que hay una especie de tormenta, el agua que ha caído ha inundado la calzada y el conductor ha frenado, posiblemente por el aquaplaning. Bueno, pues aquí lo tenemos. La finalidad es advertir a los conductores que vienen detrás de que está accionando el freno, está claro. En cuanto a la cantidad, 2 de color rojo y son obligatorias. Las motocicletas y los ciclomotores llevarán una o dos de color rojo, una o dos de color rojo, una o dos, color rojo. Ciclomotores y motocicletas, los dos, ciclomotores y motocicletas, una o dos de color rojo. Y los vehículos de 3 ruedas, cuadriciclos, estos que veíamos desde el principio, 3 ruedas y cuadriciclos, si miden más de 1302, si no, una, o sea, una o dos dependiendo de la anchura del vehículo. Hasta 1300 sería una y a partir de 1300 serían dos. Una o dos vehículos de 3 ruedas, cuadriciclos, ligeros o no ligeros. Hasta 1301 y a partir de ahí dos. Seguimos con la luz de frenado y ahora vamos a ver los remolques y semirremolques que llevarán dos remolques y semirremolques dos. En cuanto a los tractores agrícolas de obras y servicios, tractocarros y maquinaria automotriz de servicios llevarán también dos. O sea, un tractor agrícola, una máquina de obras, dos. La tercera luz de freno no es obligatoria para ningún vehículo, irá sobrelevada, como vemos aquí, y es opcional. Vamos ya con la última evaluación. Vamos con la primera pregunta. De acuerdo con las condiciones de visibilidad, ¿qué alumbrado debería utilizar el camión circulando por esta carretera? A ver, posición, cruce y gálibo si mide más de 2,10, o posición, cruce o carretera y gálibo si mide entre 1,80 m y 2,10 m. Pues entre 1,80 m y 2,10 m es opcional, no es obligatorio. Y aquí dice qué luces debería utilizar. Es un deber, es una obligación. Obligatoriamente, posición, cruce y gálibo si mide más de 2,10 m. Ojo, si mide más de 2,10 m, entre 1,80 m y 2,10 m, no tiene obligación de llevar gálibo. Por lo tanto, es la respuesta A. Circulamos por una vía interurbana insuficientemente iluminada a 40 km/h. ¿Qué alumbrado podemos utilizar? ¿Necesariamente el de cruce? Pues no es verdad, porque podemos utilizar también el de carretera. Ojo, siempre que no molestemos. ¿Obligatoriamente el de carretera? Pues no es verdad, eso sería más de 40. Pero como vamos a 40, no tenemos obligación de utilizar el de carretera. El que tenemos obligación de utilizar es el de cruce. Pero también podríamos llevar el de carretera. Porque hasta 40 el de cruce. Obligatoriamente el de carretera a más de 40. Pero como no vamos a más de 40, pues está claro que obligatorio el de cruce, pero que podemos utilizar el de carretera también. Está claro que sí, ¿eh? Entonces la respuesta C. Obligatoriamente el de carretera a más de 40. Pero es que no vamos a más de 40, dice a 40, ojo. A 40 obligatoriamente el de cruce. Pero sin embargo también podemos utilizar el de carretera si no molestamos o no deslumbramos. Aquí tenemos otra pregunta parecida a la de antes. ¿Qué alumbrado debemos utilizar al circular por una vía interurbana insuficientemente iluminada? Vía interurbana insuficientemente iluminada. Dice el de cruce o corto alcance. Si está insuficiente, el de largo alcance. El de largo alcance si circulamos a más de 40 y no molestamos a otros conductores. Pues sería la respuesta B. Porque la respuesta C dice siempre de carretera, siempre no. Porque si molestamos,
hay que sustituir el de carretera por el de cruce o corto alcance. Entonces siempre el de carretera no es verdad. Pero sí que a más de 40 hemos dicho, hay que utilizar el de largo alcance y no molestamos a otros conductores. Respuesta B. Si es de día y hay niebla muy espesa, ¿debemos utilizar el alumbrado antiniebla delantero y trasero? A ver, pensad la pregunta. Pues vamos a ver. La A dice sí, el trasero, siendo opcional el alumbrado delantero. Y la respuesta B dice sí, ambos. Vamos a ver. Sí, el trasero, siendo opcional el alumbrado delantero. Claro, ahí está. Porque dice debemos. ¿Y el alumbrado delantero es obligatorio? No. El de niebla delantero no es obligatorio. Y la pregunta dice debemos. Como no es obligatorio, no debemos utilizarlo. No tenemos obligación. Pero sí el trasero, que este sí es obligatorio. Y hay que utilizarlo en caso de niebla espesa, lluvia muy intensa o nevada copiosa. En esos casos es cuando hay que utilizar obligatoriamente el de niebla trasero, porque es obligatorio. Es que el delantero de niebla no es obligatorio. Y si la pregunta dice debemos, este no debemos utilizarlo, no tenemos obligación, porque está claro que no es obligatorio. Entonces, si el trasero, siendo opcional, el alumbrado delantero. Respuesta A. ¡Qué puesta de sol! ¡Qué maravilla! Se está poniendo el sol, lo estamos viendo. ¿Qué alumbrado debemos utilizar al circular por esta travesía? A ver, vamos a pensar un momento. Por esta travesía. ¿Podemos circular con el de carretera por una travesía? Pues no, porque una travesía es una vía urbana. Pues no. Entonces está clarísimo, posición y cruce, porque por una travesía nunca el de carretera. Y con el de posición suficiente tampoco es verdad. Con el de posición solo no se puede circular. Entonces posición y cruce. Respuesta A. Paramos para dejar a una persona en una vía urbana insuficientemente iluminada en la que el vehículo es visible a una distancia suficiente. Vía urbana insuficientemente iluminada, pero que el vehículo es visible a una distancia suficiente. A ver, ¿qué hacemos? ¿Dejamos o no el alumbrado de posición? ¿Os acordáis que decíamos vehículo estacionado en vía urbana que no sea travesía? Ojo, de poblado que no sea travesía. Insuficiente, pero que el vehículo es visible, no tienen obligación. Pero para estacionar, es que aquí simplemente paramos para dejar a la novia, para dar el último besito. ¿Cómo vamos a apagar las luces? Seguimos. Claro, es parado, no estacionado. Ojo. Entonces está claro, buscamos las preguntas, ¿qué pasa con ellas? Las llamamos. Vamos a ver qué pasa con ellas. Las llamamos y vienen. Vienen ya. Posición y emergencia. Ojo. Ninguna porque el vehículo es visible. Oposición. Pues está claro. Posición. Debemos mantener las luces de posición encendidas para despedir a la novia. Porque es una parada. Si estacionáramos y estuviera insuficiente, pero el vehículo fuera visible a una distancia suficiente, estacionado, no tenemos obligación. Pero en esa parada momentánea, para cumplir con esa finalidad, pues claro que debemos permanecer con el alumbrado de posición encendido. Respuesta C. Túnel suficientemente iluminado. Pues vamos a ver. Decíamos que en cualquier vía suficientemente iluminada, posición y cruce. En cualquier vía suficientemente iluminada, posición y cruce. Otra cosa sería que este túnel estuviera insuficientemente iluminado. Habría que pensar si es urbano o interurbano. Porque si este túnel estuviera insuficientemente iluminado y fuera urbano, sería el de posición y cruce. Interurbano sería el de carretera, porque es una vía interurbana. Entonces, cuando hable de una vía urbana, en este caso es un túnel que es una vía, al fin y al cabo, si está suficientemente iluminada, posición y cruce. Vamos a ver las respuestas. Pues la A dice con el de cruce suficiente, no, porque hay que llevar también el de posición. Depende si es urbano o interurbano. No, si está suficientemente iluminado, no depende de nada. Posición y cruce. Eso sería insuficiente. Vamos a la siguiente.
tiene un remolque que llevar luces de posición en la parte delantera, ¿os acordáis que decíamos que siempre que midiera más de 1,60 m, sí, si no, no? Entonces, si mide más de 1,60 m, sí. Si no, está claro que no. Solo están obligados los que midan más de 1,60 m. Respuesta B. ¿De qué color será la luz testigo de la señal de emergencia? ¿Blanco o amarillo auto intermitente o rojo intermitente? Pues de la señal de emergencia tiene que ser rojo intermitente. Es esa señal que generalmente es un triángulo rojo, que llevamos ahí más o menos en el salpicadero, por esa parte. Rojo intermitente. ¿Qué alumbrado debemos utilizar en estas circunstancias de niebla no espesa? Al menos luz de posición y cruce, o B, luz antiniebla delantera y trasera. Volvemos a la obligación. Debemos. ¿La luz delantera de niebla es obligatoria? Dijimos que no. Por lo tanto, no puede ser la respuesta B, porque la delantera no es obligatoria. Sin embargo, sí que debemos obligatoriamente llevar posición y cruce. Respuesta A. ¿Qué alumbrado utilizaremos en esta autopista suficientemente iluminada? Hemos dicho que en todas las vías suficientemente iluminadas, posición y cruce. Vamos a ver las respuestas. Luz de cruce o B, en autopista siempre tenemos que utilizar luz de carretera. En autopista solamente el de carretera cuando esté insuficiente y no molestemos. La luz de cruce siempre es obligatoria. Y además, si está suficiente, siempre cruce. En todas las vías suficientemente iluminadas, cruce. Posición y cruce. Respuesta A, luz de cruce. ¿Qué alumbrado debemos utilizar circulando por esta travesía insuficientemente iluminada? Ojo, travesía insuficientemente iluminada. Posición y cruce o posición y carretera, ya que travesía es una vía interurbana que discurre por poblado. Pues ojo, travesía es una vía interurbana que discurre por poblado. Por lo tanto, si discurre por poblado, en poblado no podemos utilizar el alumbrado de carretera o largo alcance. Por lo tanto, posición y cruce. Travesía, al fin y al cabo, es una vía urbana. Y en vías urbanas no podemos utilizar carretera o largo alcance. Por lo tanto, posición y cruce.